Nunca imaginé que mi hermana se robaría mi día, pero lo que hice después fue increíble. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire se volvió pesado. La risa se desvaneció. Solo quedaba silencio y dolor. Mi cumpleaños, el día que estaba destinado a ser mío, se convirtió en el epicentro de un huracán emocional. Todo comenzó en la mañana. El sol brillaba con una intensidad que solo un día especial puede tener. Mientras abría los ojos, mi corazón latía con expectativa. Olía a pastel de chocolate, mi favorito. Mi hermana, Laura, siempre sabía cómo hacerme sentir especial. Pero cuando bajé al comedor, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. La mesa estaba decorada, sí, pero no para mí. Un enorme pastel rojo adornaba el centro. Las velas ya encendidas. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Ni un feliz cumpleaños ni un sorpresa. Solo miradas de los invitados, entre ellas la de Laura, que sonreía con una alegría que me hirió. Ella había decidido que ese día le pertenecía a ella. Se había fugado con mi celebración sin miramientos. Pude sentir como la rabia burbujeaba en mi interior. Mis manos temblaban. Era como si alguien hubiera apretado un resorte. ¿Cómo se atrevía? La casa, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una trampa. Las risas resonaban en mis oídos, pero yo me sentía invisible, como un espectro no invitado a mi propia vida. Cerré los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla. Me aparté del ruido, buscando un lugar donde el caos no pudiera alcanzarme. En el jardín, el viento acariciaba mi piel, pero no podía borrar la sensación de traición. ¿Cómo había llegado a esto? Tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Un impulso férreo me atravesó. Decidí que no permitiría que mi día siguiera así. Regresé al interior, los ojos de todos sobre mí. El aire estaba cargado de murmullos. Un par de amigos murmuraban con complicidad, el eco de las risas resonaba aún más fuerte. Todo parecían estar olvidando que hoy era mi día. Entonces, con cada pulso en mi pecho, dejé escapar un grito. Este no es su día. Es el mío. Las palabras resonaron como un trueno. El silencio se apoderó del lugar. Pude ver las miradas sorprendidas, pero no tenía tiempo para sus reacciones. Necesitaba recuperar mi voz, mi día. Mis manos se aferraron a la mesa, la determinación llenaba cada rincón de mi ser. No iba a ser un espectador más. Era un volcán a punto de estallar. Mi hermana, aún sonriendo, se acercó. Su mirada desafiaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Cualquier cosa para no perder esto. Y en ese instante, su sonrisa se desvaneció. Un cambio de energía palpable entre nosotras. Un crujido en la puerta hizo eco. Una figura apareció. No podía ser. Un tal como el destino. Todo en mí se congeló. La revelación era inminente, estaba ahí frente a todos. Necesito hablar contigo, dijo. La voz era grave, resonante. El aire de la habitación se volvió denso. La incertidumbre se apoderó de mí, una revelación se airaba en el aire, como un fuego oculto. ¿Qué sucedería ahora? Las miradas me atravesaban, y no podía regresar atrás. El día solo acababa de comenzar, pero todo lo que creía sabía estaba a punto de cambiar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que advertirte algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Aquella voz grave resonaba en mis oídos, pero mi mente estaba atrapada entre la rabia y la confusión. Cada palabra parecía caer pesadamente en el aire tenso de la sala. La figura que había cruzado la puerta era Luis, un viejo amigo de la familia, alguien a quien todos respetaban. Nunca había sido un fanático de las sorpresas, pero parecía haber traído consigo una que yo no esperaría. Voy a ser directo, dijo, mirando a todos con seriedad. Hay algo que deben saber sobre Laura. Miré a mi hermana,
que ahora se mostraba inquieta. Su expresión, que antes irradiaba felicidad, se desvaneció por completo. Las historias ocultas, aquellas que uno nunca querría escuchar en momentos como este, comenzaron a entrelazarse en mi mente. ¿Qué quieres decir?, pregunté, la voz apenas un susurro cargado de curiosidad y temor. Mi corazón palpitaba. Era como si estuviera al borde de un acantilado, y un paso en falso podría hacer que todo se desmoronara. Laura se cruzó de brazos, intentando mostrar control. Pero en su mirada, vi un destello de preocupación, como si supiera que el pasado estaba a punto de desenterrarse ante todos los presentes. Luis tomó una pausa, como si sus palabras pudieran desencadenar un mundo nuevo lleno de complicaciones. Esta no es solo una fiesta, continuó. Laura ha estado lidiando con algunas cosas y no ha sido honesta con nadie, ni siquiera contigo. El murmullo de la multitud se convirtió en un murmullo apagado, mientras los ojos se volvían hacia mí, expectantes, esperando que respondiera a esta revelación. ¿Qué cosas?, exigí, sintiendo que mis pies se hundían en el suelo en respuesta a una verdad desalentadora. Pero la respuesta de Luis no llegó en forma clara. Tenía la sensación de que había un secreto encubierto que lo mantenía en un constante tira y afloja. Laura ha estado pasando por un momento difícil, dijo él, y esta fiesta era su forma de sentirse vista, importante. Ahora, no quiero que esto se convierta en un reproche, pero ella ha estado luchando por encontrar su voz también. Las palabras de Luis golpearon mi pecho como un puñetazo. Era difícil no sentir un profundo conflicto. La traición de Laura me quemaba, pero a la vez, su lucha resonaba en mi propio ser. Mientras yo anhelaba esta celebración, ella simplemente anhelaba ser vista. Familias patas arriba, días investidos en la búsqueda de validación. Era esto lo que habíamos llegado a hacer entre nosotras, las miradas aún estaban sobre nosotras. La tensión en el aire era palpable, y me sentí atrapada entre una rendición y un ataque. Con una voz temblorosa pero firme, decidí que ya no era solo mi cumpleaños, era un punto de inflexión. Entiendo que todos estamos tratando de encontrar nuestra voz, dije, sintiéndome liberada de una carga. Pero no creo que debamos hacerlo a expensas de los demás. Laura dejó caer sus brazos y cerró los ojos, la sinceridad en su rostro. El dilema estaba presente, pero había una chispa de conexión que antes no había visto. Lo siento, murmuró, su voz apenas un susurro. Nunca quise que esto se volviera así. Solo quería sentirme especial, aunque fuera por un momento. En ese instante, algo cambió entre nosotras. La rabia comenzaba a eclipsar su dureza, y, aunque no estaba lista para abrazar por completo la reconciliación, entendía que tal vez, solo tal vez, podríamos comenzar a sanar. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un inesperado giro trajo más complicaciones. Mientras buscábamos la manera de percatarnos de la verdad compartida, Laura miró a Luis, y su rostro se tornó pálido. El eco de sus risas y charlas volvía a ser un recuerdo vago en esa habitación. Él no debería estar aquí, dijo Laura de pronto, su mirada fija en el chico. ¿Por qué ahora? No puedes, exclamó, enfrentándose a él, como si lo que hubiera hecho la semana anterior fuera un secreto que nos amenazaba a todos. Yo no quería que lo supieras así, dijo Luis, con la voz rota. Pero esto es más grande de lo que crees. Tu madre está pasando por algo. Y sí. Ignoran a Luis, están ignorando a alguien que podría ayudar. Las palabras flotaron en el aire y produjeron más caos en nuestros corazones que cualquier pastel de cumpleaños jamás podría generar. Nos encontrábamos a la orilla de un abismo similar al que intentábamos navegar, y de alguna manera, ese día, nuestro mundo se tambaleaba, preparándose para un nuevo ciclo que no habíamos anticipado. El silencio se apoderó de la sala, apenas podía escuchar la respiración entrecortada de los presentes más cercanos. Todos estábamos atrapados en la inesperada revelación, como si un aire pesado nos envolviera. Laura, con sus ojos brillantes de confusión y temor, parecía la sombra de la joven alegre que había ido a buscar su momento de reconocimiento. En su lugar, había un abismo, y sentía que estaba a punto de caer de cabeza en él. ¿Qué quieres decir con que está pasando por algo? Exigí, mis palabras apenas más que un murmullo brillante de angustia. La angustia me arrugaba las entrañas, y de repente, todo lo demás se desvaneció. Era mi cumpleaños, o al menos debía haber sido. Todo el ruido de risas y charlas familiares se convirtió en un eco lejano, mi mente centrada solo en Laura y lo que significaba esta nueva carga. Luis, tratando de hallar su camino en la situación tumultuosa, se aclaró la garganta. No quiero comprometer su privacidad,
pero tu madre ha estado lidiando con depresión desde hace un tiempo. Ha tratado de aparentar que está bien, pero... Su voz se apagó, lleno de una angustia que lo atravesaba, como si fuera imposible no sentirlo. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Me sacudieron y me frenaron. Laura siempre había sido la hermana fuerte, la protectora, la que nunca se dejaba vencer. Cuando me tocó a mí enfrentar mis batallas, ella fue la primera en darme apoyo. Pero ahora, ¿cuántas veces había fallado en ver su vulnerabilidad? Era un giro que no había anticipado. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté sin pensar, un hilo de reproche entrelazado con desesperación. ¿Por qué nadie me lo dijo? Laura levantó la mirada, y vi cómo los bordes de su expresión se desvanecían lentamente. Porque no quería que lo supieras. No quería que cargaras con eso, especialmente hoy. La culpa y la tristeza se mezclaron en su voz, miraba al infinito, como si estuviera buscando respuestas en un lugar que no existía. Luis intervino. Ella no tuvo la intención de ocultarlo, pero pensaba que tenía el control. Yo simplemente quería ayudar. No pensé que esto se volviera tan grande. Sus palabras parecían sinceras, pero también dejaban entrever su propia lucha, agonizando por la carga de ser el mensajero de una realidad tan dura. El odio que había sentido antes comenzó a desvanecerse, siendo reemplazado por una tristeza compartida. Era cierto. Laura anhelaba visibilidad y conexión. Y yo solo tenía un deseo de ser celebrada y vista, igual que ella. Ambas habíamos estado envueltas en nuestras propias realidades, distraídas de las luchas que se cernían sobre nosotros. Lo siento, susurré. Ya no estaba enfadada, ahora era vulnerable, expuesta, y podía sentir como mi propia lucha palpitaba fuertemente en mi pecho. Nunca supe cuánto necesitabas que estuviera ahí para ti. Laura hundió el rostro en sus manos, y el llanto quebradizo estalló en la habitación. Era un sonido que penetraba en cada rincón y que envolvía a todos. Nadie se movió. Un espacio sagrado se había creado, donde el sufrimiento era palpable y compartido. Sin pensar, crucé la distancia entre nosotras y la abracé, deseando que ese gesto pudiera contener todo el dolor acumulado en años de desconfianza. Rodé mis ojos para enfocar a los demás. Era como si sus miradas quisieran abrazar la situación, entendiendo profundamente lo que acababa de ocurrir. Pero en el fondo, sentía la urgencia creciente de desvelar más. ¿El asunto que Luis menciona es solo eso? Pregunté, la voz temblorosa mientras liberaba a Laura de mi abrazo. ¿O hay algo más que no sabemos? En ese instante, no tenía idea de la verdad que iba a desencadenar esta pregunta. Laura se mordió el labio, y un destello de miedo cruzó su rostro, antes de que sus ojos se abrieran en una revelación clara. Había algo más, algo que había inmediatamente comenzado a construir un nuevo muro entre nosotras. El tiempo se detuvo, y los efectos de estas palabras futuras comenzaron a expandirse en el aire. «Es que hay más», murmuró, casi como si se estuviera hablando a sí misma, intentando dar forma a sus pensamientos. Es sobre cómo encontramos esa conexión, y tal vez el momento en que todo afectó a mamá. Sus palabras se quebraron, y una sombra se envolvió en su mirada. En ese instante, comprendí que estábamos a punto de descender aún más. Lo que estaba a punto de revelarse podría cambiarlo todo, combustible de una narrativa familiar que aún no había llegado a su clímax. Laura se quedó en silencio, sus pensamientos parecían agolparse en su mente como nubes de tormenta. El ambiente se volvió denso, cargado de expectativa y temor. Mi corazón latía desbocado, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de ansiedad. Podía sentir que la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba sin que ella hablara. Finalmente, Laura se enderezó un poco, sus ojos húmedos y brillantes se encontraban a la altura de los míos. Hay cosas que no he querido enfrentar porque me asustan. Cosas sobre nuestra familia que he tratado de proteger, incluso de mí misma. Su voz era un susurro. Tal vez mamá empezó a perderse cuando se sintió sola, pero nunca le dijimos que todo estaba bien. Antes de que llegara a este punto, ya había una desconexión, un nudo se formó en mi garganta. Esas palabras me resonaban. La imagen de mamás risueñas que nos abrazaban, compartiendo momentos felices, contrastaba con la idea de que la distancia había estado gestándose durante tanto tiempo. ¿Qué había estado sucediendo justo bajo nuestras narices? ¿Qué pasó entre mamá y papá? Pregunté. La incertidumbre me llenaba, y la necesidad de la verdad era abrumadora. Laura fue reacia a responder. Se mordió el labio nuevamente, atando su dolor a las palabras que estaban por salir. Ellos, hesitó,
tuvieron sus diferencias. Aunque nos mostraron una cara de unidad, había cosas que los separaban. Papá nunca supo expresar lo que sentía, y mamá simplemente se sintió perdida en ese caos. Cuando él se fue, una parte de ella se fue con él. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Las experiencias que antes parecían irrelevantes se transformaron en piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. Recordaba las discusiones apagadas, las miradas entre ellos invocando un dolor que intentábamos ignorar. Esa tristeza, el eco de su separación, siempre había estado presente, incluso en los momentos más alegres. Pero podría haberlo dicho. Exclamé mientras una mezcla de frustración y tristeza crecía en mí. Si tan solo hubieran compartido lo que sentían, todo podría haber sido diferente. Y nosotros estaríamos allí para... Laura me interrumpió, su voz más fuerte, casi de forma defensiva, ya lo sé. Y eso es lo que más me duele. Creí que podría ser el apoyo que mamá necesitaba, pero he estado lidiando con mis propios demonios, sin saber cómo manejar lo que estaba viendo. Su dolor me asustaba. Y entonces me perdí en mi propia lucha hasta que se volvió abrumador. Los ecos de su confesión resonaron entre nosotros. Una segunda ola de tristeza llenó el espacio entre nosotras. Esa lucha de cada una se fundía en la desesperanza y la pérdida. Reconocí que nunca había pensado en Laura como alguien vulnerable. La imagen de una hermana fuerte y decidida siempre había dominado mi percepción de ella, y entonces, con la revelación de su propia fragilidad, comenzó a desvanecerse la almohada de resentimiento que la había rodeado. En su lugar, surgió la compasión. No quise luchar contra ti, ni hacerte sentir que era un día solo para mí, murmuré. Solo necesitaba tu apoyo y no sabía que tú también lo necesitabas. Fue en ese instante que Luis rompió el silencio, su voz temblorosa pero firme. Yo no sé qué más puedo hacer, pero estoy aquí para ayudar. Creo que todos debemos unirnos en esto, aprender a hablar y a escuchar. Miró a Laura y luego a mí, su expresión cargada de esperanza. Quizás esta sea una oportunidad para sanar. Aquella pequeña chispa de esperanza pareció encender algo dentro de mí. Tal vez había un camino que pudiéramos seguir juntas, un camino que prometía la posibilidad de reinventarnos. Quizá, aunque todas las verdades eran dolorosas, al confrontarlas, podríamos finalmente abrazar la vulnerabilidad que habíamos estado evitando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pregunté, dispuesta a enfrentar el abismo, sabiendo que nunca tendría que hacerlo sola. El aire se volvió denso al escuchar las palabras que Laura pronunció después. Tenemos que hablar con mamá, y no solo sobre su salud. Necesitamos abrir ese diálogo que nunca tuvimos. Y hay algo más, algo que ella nunca supo y que quizás le haría sentir menos sola. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué quieres decir? Laura tragó saliva, su mirada llena de determinación mezclada con temor. Hay algo que pasó antes de que decidiera no hablar más de eso, algo que podría ayudar a sanar su dolor. Casi podía sentir la sombra de la verdad que estaba por revelarse. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría tener un impacto más profundo de lo que imaginábamos. ¿Estábamos listas para enfrentar ese descubrimiento? El eco de sus palabras resonaba en mi mente, envolviéndome en una mezcla de anticipación y miedo. Con cada latido de mi corazón, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué secretos guardarían las palabras de mi hermana, y cómo podrían transformar nuestra familia para siempre? Un silencio profundo comenzó a envolvernos, cada uno de nosotros aferrado a las palabras no dichas. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, trayendo consigo una atmósfera dorada, que pronto se tornó inquietante al sentir la gravedad de la revelación que estaba a punto de suceder. Crecí creyendo que era normal, que la vida tenía que ser así, continuó Laura, su voz un hilo tembloroso. Pero una parte de mí siempre supo que había algo más oscuro, algo que no entendíamos pero que estaba presente. Una tarde, cuando tenía 10 años, vi. Se interrumpió, una sombra oscura cruzó sus ojos. Vi a mamá llorar. No eran lágrimas de tristeza por papá, sino de una profunda soledad y decepción. Me sentí tan impotente, tan pequeña. No sabía que las palabras que no dijo podían causar tanto daño. Su confesión resonó en cada rincón de la habitación, y yo intentaba procesar lo que significaba. ¿Era esa la raíz del dolor que había estado creciendo en nuestra familia, ese silencio que se había multiplicado? ¿Y qué fue lo que viste, exactamente?, pregunté con voz temblorosa, temiendo la respuesta. Laura cerró los ojos por un momento, como si buscara en su memoria la manera de expresar el tumulto emocional que las imágenes traían consigo.
La escuché hablando con una amiga por teléfono, diciendo que se sentía impotente, que la vida ya no tenía sentido, que a veces pensaba que no tenía nada que la sostuviera. Acababa de empezar a perder su luz y eso no se detuvo, mi corazón se apretó al escuchar esas palabras. Recordaba los huecos en la carcajada de mamá, los momentos de introspección que no sabíamos cómo manejar. Sin embargo, un pensamiento inquietante me recorrió el cuerpo. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué, si sabías que nos dolía tanto, decidiste callar? Laura bajó la mirada, avergonzada. No quería que lo supieras, no quería que lo supieras porque era demasiado para mí. Me sentía culpable y no sabía si eso te haría daño. Me dijeron que tenía que ser fuerte, y eso fue lo que intenté hacer. Pero me quebré, a pesar de mis esfuerzos, una avalancha de emociones consumió mi ser. Reconocí lo que había hecho. Había estado buscando en Laura un soporte sin ser consciente de su fragilidad. La culpabilidad me envolvió, había estado igual de inmadura. Perdóname, yo no entendía lo que necesitabas. Amor, apoyo o al menos un dedo que te guiara en medio de la tormenta. No he sido más que egoísta. Luis miraba entre nosotras, su expresión atenta, intentando captar la esencia de lo que discutíamos. A veces las familias cargan secretos que se convierten en sombras. Pero también tienen la oportunidad de abordar la luz. Su comentario representaba un aliento de esperanza, un destello en medio del dolor que nos atravesaba. Laura asintió, comprendiendo el mensaje de Luis. Quizás junto a esa verdad, podamos encontrar una manera de conectar con mamá, ayudarla a sentirse menos sola en este viaje. La idea resonó como un mantra, una visión compartida de búsqueda de sanación. Pero primero, debes decirme qué más hay. Esa sombra que tanto temes, ¿qué es? Presioné, mis palabras cargadas de expectación. Laura respiró hondo y finalmente soltó. La tarde en que escuché a mamá, había una cosa que nunca le dije a nadie y que no puedo cargar más. Ese día, también vi una carta en su habitación. Hablaba sobre una decisión que había tomado. Decía que pensaba que tal vez papá debía haber sido una carga que ya no podía soportar y que había tenido sueños diferentes. Esa carta nunca llegó a sus manos, y creo que ella se sintió traicionada por la vida. Me quedé helada. La idea de que había existido un seísmo en su interior, un desinterés por lo que una vez significó su matrimonio, era dolorosa. La soledad de mi madre se tornó una ilusión tangible, un eco que suplicaba respuesta. ¿Dónde está esa carta?, inquirí, el miedo a seguir avanzando apoderándose de mis palabras. No lo sé, creo que la guardó en el fondo de su corazón. Laura murmuró, la tristeza en su mirada se reflejaba como un espejo roto. Pero quizás, si hablamos con ella y le decimos que estamos dispuestas a escuchar, podría abrirse. Tal vez lo que se siente quebrado en ella, también pueda sanarse. El camino se tornaba incierto, y aún así, el deseo de ayudar a mamá surgía desde una parte muy profunda de mí. Esa mezcla de esperanza y temor burbujeaba en mi pecho. Hagámoslo. Pero no simplemente como una conversación, sino como una promesa. Una promesa entre nosotras de acompañarnos en esta batalla. Acababa de retomar la valentía cuando un timbre sonó en el teléfono, matando el aire tenso de la conversación. Me atrapó una oleada de ansiedad. ¿Y si es mamá?, murmuré, el corazón latiendo como un tambor. Laura me miró con los ojos llenos de fortaleza. Entonces, será nuestra oportunidad. Me estiré hacia el teléfono. El aire pesado me rodeaba mientras un nuevo significado fluía entre nosotras. La revelación de secretos familiares y el miedo histórico que había achatado a cada una de nosotras nos esperaba. Ahora, justo al borde de un nuevo capítulo, la posibilidad de descubrir la verdad y enfrentar nuestros miedos estaba al alcance. Esto apenas comienza, susurré, recibiendo la llamada, consciente de que nunca nada sería igual. Al descolgar el teléfono, el murmullo de la voz de mamá atravesó la sala como un eco familiar. Hola, cielo, soy yo, dijo, y aunque sus palabras parecían suaves, había un temblor en su tono que me alertó de que algo no iba bien. Hola, mamá, respondí, tratando de que mi voz no traicionara mi ansiedad. Estamos aquí, Laura y yo. Queremos hablar contigo. La mirada de Laura se iluminó con una mezcla de esperanza y temor, y yo podía sentir cómo el momento se cargaba de expectativas. Mamá, hemos hablado sobre algunas cosas sobre cómo te sientes, continué, buscando las palabras adecuadas entre el torbellino de emociones que me envolvía. Sabemos que ha sido difícil, y queremos que sepas que estamos aquí, para escucharte. Ella hizo una pausa, y el silencio interrumpió el flujo de la conversación.
Escuché cómo suspiró. No sé si es un buen momento para hablar de eso, dijo finalmente, su voz sonando vulnerable. Laura tomó aire, su determinación brillando en sus ojos. Mamá, por favor. No queremos que cargues esto sola. Podemos ayudarte. Tú nos enseñaste a ser fuertes, pero eso no significa que debamos enfrentar todo sola. No sabemos lo que atraviesas, y no puedo imaginarlo, pero queremos ser parte de tu vida, de tu lucha. Quiero, pero la voz de mamá se trenzó en un hilo de indecisión antes de desvanecerse de nuevo, frustrada. Siento que estoy fallando como madre, como esposa. Están tan ocupadas en sus vidas, y yo no sé cómo pedir ayuda. Mis ojos se encontraban con los de Laura, un reflejo de la angustia y la esperanza compartida. Mamá, no estás fallando. Estás enfrentando algo que es difícil. Tu dolor no es un signo de debilidad, sino de lo humano que eres. Lo hemos sentido, y ahora entendemos que también debemos ser fuertes contigo. Finalmente, el silencio en el otro lado de la línea fue roto por una serie de sollozos ahogados. Es tan pesado, chicas, dijo mamá, su voz quebrándose. Demasiado pesado. Fue en ese instante que Laura se inclinó hacia mí, un gesto que decía más que 1000 palabras. Tal vez deberíamos ir contigo, dejar lo que tenemos que hacer y visitarte. Si sientes que necesitas hablar, podemos estar ahí, propuso, su voz llena de determinación. Sería bueno, pero no quiero ser una carga más. No tengo nada que ofrecerles. Estoy perdida, respondió mamá. Pero eres nuestra madre, le aseguré, el corazón apretándose al darme cuenta de que, con cada palabra, la conversación se convertía en un rayo de luz que penetraba la niebla. Eres nuestra guía, y ahora es el momento de que nos dejes ser ese puerto seguro que necesitas. No puedo prometer que tenga respuestas, pero tal vez lo intentemos, dijo mamá con un hilo de esperanza. No necesitas respuestas, solo necesitamos que estés dispuesta a intentarlo, intercedió Laura. La sanación es un proceso, un camino, y es más llevadero si lo recorremos juntas. Cuando colgamos, un silencio asumió el lugar del bullicio. Sin embargo, esta vez era un silencio lleno de posibilidades, un eco de promesas no solo para mamá, sino también para nosotras, una promesa de que en este viaje de sanación no hay lugar para el juicio ni el aislamiento. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo como el peso de la incertidumbre me invadía de nuevo. Aún había tanto por resolver, tantas sombras que quedaban por enfrentar. Laura sonrió tímidamente. Ahora hacemos listas de lo que le vamos a decir y de cómo las cosas que callamos pueden convertirse en nuestras fortalezas. Y el próximo paso es ir a visitarla. Armar un plan, una estrategia para comenzar. Podríamos hacer una cena y, mientras cocinamos, hablar de manera más tranquila. Podríamos crear un ambiente propicio, sugerí, aliviada por esa pequeña chispa de acción que comenzaba a iluminar el camino, pero justo cuando comenzamos a delinear un plan, el sonido de un golpe seco resonó en la puerta. Ambas nos miramos, el corazón en la garganta. ¿Quién podría ser?, preguntó Laura, frunciendo el ceño. Quizás sea papá, respondí, sintiendo que me envolvía una mezcla de esperanza y temor. La idea de que él, pudiendo ser esa llave que cerraría la cerradura de nuestro pasado, habría viejas heridas que estaban esperando ser tratadas. El destino parecía jugar con nuestras emociones, y al abrir la puerta, sabría que no solo enfrentaríamos a mamá, sino también a los ecos de nuestro pasado. ¿Y si él ha venido a buscar a mamá?, susurré, sintiendo que cada latido marcaba un nuevo desafío en el horizonte. El instante que nos aguardaba era el llamado a la lucha, y aún observando cómo las horas se deslizaban entre nuestras manos, supe que apenas comenzábamos a desenredar los secretos que nos ataban. Al abrir la puerta, sentí que el aire se volvía más denso. Ahí estaba, papá, con una expresión que no lograba descifrar, mezcla de sorpresa y de un profundo cansancio. Su cabello se había vuelto más gris, y las arrugas en su frente parecían dar la batalla contra cada preocupación que había acumulado. Hola, chicas, dijo, su voz apenas un susurro. Papá, respondimos al unísono, y la familiaridad del saludo palpitó en el aire, pero solo sirvió para acentuar la inquietud que llevábamos dentro. Era el momento que esperábamos y temíamos. ¿Podemos pasar?, preguntó, sin esperar a que le diéramos una respuesta. No sé si era la timidez de la situación o el sentimiento de urgencia, pero en ese instante nos hizo recordar cuánto necesitábamos tener a nuestro papá en nuestras vidas. Aunque a veces pareciera que la distancia entre nosotros crecía con cada día que pasaba, pasamos a la sala, y mientras él tomaba asiento, yo me senté al borde del sillón, como si pudiera salir disparada si la conversación se volvía demasiado incómoda.
Laura, en cambio, se acomodó junto a él, apoyando su mano sobre la de papá. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. La conexión que había una vez entre ellos y que parecía haber desvanecido con el tiempo resurgía lentamente. No sé qué decir, empezó papá, mirando al suelo como si tuviera una hoja que leer frente a él. Su voz temblaba un poco, y eso rompía el corazón. No he estado presente como debí. Y sé que ha sido duro para todos. Laura fue la primera en romper el hielo. Papá, hemos estado hablando con mamá. Ella se siente perdida. Creemos que podrías ayudarla también. Él levantó la mirada, como si por un momento la idea de ayudar a mamá le hubiera traído una barrera de espinas, y no solo un camino de flores. Yo no sé si soy la persona indicada para ayudarla en este momento, respondió, su voz llena de inseguridad. Recién ahí me di cuenta de que esa inseguridad también lo había alcanzado a él. El peso de la culpa, de los errores pasados, le acompañaba con la misma intensidad que a mamá, y ese momento de revelación hizo que todo se volviera aún más complejo. Necesitamos hacer esto juntos, intercedí. Todos fallamos en algo, pero eso no significa que no podamos cambiar las cosas. Solo tenemos que intentarlo. Tener una conversación sincera. Él cerró los ojos, como si un torrente de emociones estuviera chocando dentro de su mente. ¿Y si eso la hiere más? ¿Y si yo no sé qué decir? La vulnerabilidad en su voz producía un eco en nuestros corazones, un eco que resonaba con las razones por las que las cosas nunca habían sido precisamente sencillas entre nosotros. Laura inclinó la cabeza y lo miró a los ojos. No tienes que tener respuestas, papá. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Todos hemos venido con carga, tú, mamá y nosotras. Juntos, podemos encontrar un camino o, al menos, un lugar donde comenzar. Un silencio cargado llenó la habitación, cada uno sumergido en sus pensamientos. Era impresionante cómo, a pesar de los años, sentía que seguíamos atrapados en un mismo ciclo de dolor y orgullo herido. Las discusiones que habíamos evitado por tanto tiempo resonaban en el aire, palabras no dichas que habían construido muros entre nosotros. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, la suavidad del abrazo de Laura a papá parecía crear un puente, una invitación a la cercanía que había estado ausente durante demasiado tiempo. Ella se convirtió en el faro que iluminaba lo que parecía un camino oscuro. Finalmente, él se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejaban la lucha interna, pero también una chispa de determinación. Está bien. Intentaré hablar con ella. Intentaré ser el padre que ustedes necesitan. Cuando terminó de hablar, un alivio recorrió la sala. Pero también una inquietud persistente, ¿y si sus intentos no eran suficientes? El eco de la frase intentar es solo el primer paso todavía resonaba en mi mente. Justo cuando el silencio comenzaba a ser menos intenso, el sonido del teléfono sonó. Abruptamente, irrumpiendo en nuestras reflexiones. Miramos la pantalla y vi que era mamá. Un escalofrío me recorrió la espalda. Es ella, murmuré, sintiendo el peso de la decisión que estábamos tomando al aceptar su llamada. Mientras Laura y yo nos mirábamos, comprendimos que esta llamada podía ser el comienzo de una era de sanación o una puerta que llevaría a nuevas complejidades. ¿Respondo?, pregunté, sintiendo como el pánico y la esperanza se entrelazaban dentro de mí. Laura asintió, y en ese instante supe que sin importar cómo se desarrollara la situación, ya habíamos dado el primer paso hacia adelante. Fue un paso frágil y vacilante, pero fue nuestro. Descolgué el teléfono, y al escuchar la voz temblorosa de mamá al otro lado, supe que esta era una conversación que no solo determinaría nuestro presente, sino también nuestro futuro. Hola, querida, dijo mamá, su voz trémula, casi como si las palabras tuvieran que luchar para salir de su boca. Me senté más erguida, el corazón latiendo con fuerza. Lamento haberte molestado, solo quería saber cómo están. Las palabras fueron como un eco de viejos recuerdos, y me hizo querer volver a esos días en que todo parecía más simple, antes de que la distancia y el silencio se establecieran entre nosotros. Estamos bien, mamá, respondí, forzando una calidez que no sentía por completo. ¿Y papá? ¿Él está allí? Su voz se rasgó al pronunciar su nombre. La tensión en su tono contaba historias de tristeza, anhelos y heridas que nunca habían sanado del todo. Sí, estamos aquí juntos, confirmé, lanzando una mirada rápida a papá, que se tensó en su silla como si la conversación hubiera presionado un resorte. Hemos estado hablando sobre cosas. Cosas, comenzó mamá, su voz siendo una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Está bien?
¿Estás bien? La pregunta me golpeó como un rayo, y comprendí que, a pesar de la distancia emocional, había un deseo genuino de conexión. Pero había tanto que no podía decirle, tanto que creía que no entendería. Estamos intentando avanzar, dije, con la esperanza de que eso fuera suficiente sin revelar todo el caos interno que nos rodeaba. El silencio apenas duró unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego, sentí que era el momento de hacerla hablar. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás? Las palabras salieron antes de que pudiera pensar mejor, pero la necesitaba que supiera que aún había espacio para ella. Un profundo suspiro atravesó la línea. No estoy bien, hija. La verdad es que no sé qué hacer sin tu papá en mi vida. Me siento tan sola. Su voz fue un susurro de vulnerabilidad que atravesó la distancia entre nosotras. Esa soledad, esa sensación de abandono que había erradicado su risa, me enredó el corazón. «Estás aquí», le dije con más firmeza, aunque ya estaba empezando a cuestionar lo que solía creer sobre la cercanía. «Aunque estés lejos física y emocionalmente, somos un equipo». Laura se acomodó más cerca de mí, apoyando su cabeza en mi hombro. Su presencia me brindó fuerza, pero también hizo que el peso de la realidad se hiciera aún más palpable. Papá había estado escuchando la conversación, y sus ojos reflejaban la angustia de recordar el dolor de aquella partida que había hecho a mamá sentirse así. «¿Y tú cómo estás, papá?», pregunté, ansiosa por saber cómo esta conversación le afectaba. Papá levantó la vista, atrapado en la web de emociones que finalmente había comenzado a desenmarañar. «Es complicado», dijo, su voz más fuerte, pero aún temblorosa. «No sabía cuánto daño había causado. La verdad es que perder a tu madre me ha hecho sentir como un náufrago en mar abierto». Mirar a papá declarar su fragilidad era un espectáculo tan inusual que me quedé sin palabras. «Quizás podríamos hablar», sugirió mamá con un hilo de esperanza. «Tal vez las cosas puedan cambiar». Su voz ahora era un matiz de determinación que me hizo alzar la vista. ¿Estarían dispuestos a reunirse? «Solo para hablar en un lugar neutral», propuso ella. La idea de un encuentro no planificado encendió una chispa de inquietud en mí. «Mamá, ¿estás segura?», pregunté, dándole la oportunidad de repensar la situación. «Las cosas han estado tensas». «Sí, sé que lo han estado. Pero creo que es hora de dejar de lado el silencio y enfrentar los problemas. No quiero que continuemos como estamos». Su voz se tornó más firme. Aquellas palabras me llenaban de una mezcla de temor y esperanza. Un murmullo de aprobación se escuchó de papá, y su presencia parecía inundar el espacio. Podría ser nuestra oportunidad de sanar, de hablar de lo que realmente sentimos, sin interrupciones. Las palpitaciones en mi pecho comenzaron a retumbar de esperanza. «No quiero que esto nos rompa más», agregó papá, y por un instante, se sintió como si, tal vez, nuestras cargas comenzaran a aligerarse. Sin embargo, volví a mirar a Laura y vi una sombra de preocupación en su rostro. Ella había estado la más afectada por la distancia entre nuestros padres. «¿Realmente creen que podrán hacerlo?», preguntó, casi en un murmullo, cuidando las palabras que se deslizaban entre nosotros. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero merecemos intentarlo. Llevar este peso es demasiado». Laura miró a papá, y por un instante su mirada se convirtió en un pacto silencioso entre hermanas. Con mucho todavía por aprender, con cada paso quedando registrado en nuestras memorias, estábamos dispuestas a arriesgarnos. Sin embargo, cuando lo creímos todo más claro, un tono de notificación rompió la tensión. Papá levantó su teléfono, y al leer el mensaje en la pantalla, la expresión de su rostro cambió a un profundo desasosiego. «Ese es un mensaje de tu abuela», dijo, su voz temblando. «Ella necesita hablar conmigo urgentemente», y en ese instante supe que la conversación no solo se limitaba a nosotros cuatro, había capas de problemas que aún debían ser abordadas. La preocupación habitó en la sala mientras mirábamos a papá con expectación. No tenía ni idea de que esa llamada cambiaría todo de nuevo. «¿Qué ocurre?», preguntó mamá al otro lado de la línea, su voz ahora en alerta. Mientras el aire se volvía denso nuevamente, una nueva complicación se tejía en nuestra historia, desafiando la frágil esperanza que habíamos comenzado a construir. Sin embargo, en lugar de rendirme, me quedé ahí, buscando entre las sombras de lo desconocido el hilo de luz que por fin nos empujara a un lugar más allá del dolor. El silencio se asentó como una neblina espesa en la habitación cuando papá apretó su teléfono. La tensión era palpable, y por un momento, todos los sentimientos revueltos se sintieron como un hechizo que nos mantenía quietos.
atrapados en una corriente de incertidumbre. Mamá, ¿qué es lo que pasa?, pregunté, la curiosidad mezclándose con la preocupación. Pareces angustiada, añadí, notando que su expresión se había tornado sombría. Solo es complicado, dijo papá en un susurro. Tu abuela ha estado lidiando con problemas de salud, y no creo que esté bien. Esto podría cambiar muchas cosas. El eco de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. La idea de otra tormenta pesando sobre nuestra familia me llenaba de ansiedad. Laura se movió inquieta a mi lado, sus manos pellizcando la tela de su vestido, un gesto que conocía bien como un intento de afrontar su propia preocupación. ¿Qué tipo de problemas?, murmuró, lo suficientemente baja para que solo yo la oyera. Ya lo sabremos pronto, pero eso no cambia lo que estamos intentando hacer aquí, le respondí, apenas consciente de que mis palabras eran un intento de sostener la frágil esperanza que habíamos comenzado a edificar. Mamá, ¿deberíamos ir a verla?, pregunté, sintiendo que el impulso de actuar se hacía fuerte en mí. La idea de estar ahí en un momento crucial, de ser esa red de apoyo que ambos necesitaban, parecía de repente vital. Eso dependerá de la conversación que tengamos primero. No quiero que esto se convierta en una distracción, dijo papá, su voz temblando con una firmeza que trataba de emanar calma, pero que se desbordaba de preocupación. El contraste entre el deseo de superar el dolor y el peso de la nueva carga se volvía casi abrumador. Mientras el momento proseguía, sentí que el abismo de nuestros conflictos pasados se hacía más profundo y más oscuro, y podría fácilmente tragarnos si no teníamos cuidado. ¿Estás listo para lo que podría surgir de esto?, le pregunté a papá, sabiendo que el momento de hablar sería tanto un testimonio de la verdad como una revelación de viejas heridas. No lo sé, hija. Pero de alguna manera, tendré que estarlo. La sinceridad en su voz me hizo recordar lo mucho que aún éramos un rompecabezas desordenado, buscando piezas para volver a ensamblarle y cerrarle las grietas. Mamá, al otro lado del teléfono, había estado escuchando. Siempre estoy dispuesta a hablar, y sé que tú también. Tal vez deberíamos reunirnos, aunque sea para descifrar lo que sigue, sugirió, su voz ahora cargada de una fragilidad que a veces me recordaba a la de una hoja en otoño a punto de caer, pero mientras todos reflexionaban, la inquietante idea de mi abuela se apoderaba de mis pensamientos, un recordatorio de que la vida no solo era una serie de decisiones. Había un hilo de esperanza, pero lo que nos mantenía unidos no se trataba solo de nosotros. Está bien, mamá. Intentaremos arriesgarnos. Pero quiero que sepas que muchos sentimientos reprimidos saldrán a la luz, le comuniqué. La incertidumbre se hacía palpable, y una parte de mí se preguntaba cuánta verdad podríamos soportar. Sin embargo, el tiempo para hablar se había hecho escaso, cuando el tono del teléfono volvió a sonar, y esta vez era Laura, que había recibido un mensaje. Es de tía Ana, dijo ella, sus ojos agrandándose de sorpresa mientras miraba la pantalla. Ella dice que necesita hablar con nosotras de inmediato. Mirando su expresión, el pulso en mi pecho se aceleró aún más, el pliegue de complicaciones se hacía más complejo. Esto no puede ser una buena señal, murmuré, sintiendo el enredo de emociones arremeter dentro de mí. ¿Qué podría haber sucedido ahora? Laura se encogió de hombros, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. No lo sé, pero siempre que Ana se presenta con urgencia, hay algo grande en juego. Vamos a hablar con ella, le dije con decisión, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Era como si cada uno de nosotros estuviera al borde de un precipicio, listos para saltar sin saber si habría algo que nos esperara al final. Mientras papá se preparaba para salir, sentí como la sombra del miedo se cernía sobre mí. Cada conversación, cada revelación que nos aguardaba parecía un hacha lista para caer, pero de alguna manera, sabía que saltar sería la única forma de que pudiéramos avanzar. La corazonada de las malas noticias nos seguía, y la sensación de rebeldades amenazaba con desbordar cualquier avance que estábamos comenzando a construir. Sin embargo, el eco de nuestras historias, tejiendo entre sí en un entramado de amor y dolor, nos impulsaba hacia adelante, y así, salimos juntos, sin saber que esta nueva tormenta podría ser la que finalmente nos llevara a la verdad, y que, posiblemente, nos permitiría sanar o propiciar un nuevo giro impredecible en nuestra historia. El cielo estaba cubierto de nubes, como si la naturaleza supiera la intensidad de lo que estaba por suceder. Mientras caminábamos hacia la casa de tía Ana, un silencio inquietante nos rodeaba, saturado de preguntas y temores no expresados. La idea de una revelación aterradora me atenazaba, me recordaba lo quebradas que estaban nuestras vidas, esa sensación de caos que había dominado nuestro hogar desde hacía mucho tiempo. Cuando llegamos,
Tía Ana nos recibía con una expresión que carecía de la calidez habitual. Gracias por venir. Necesitamos hablar, dijo, directamente. Me senté al borde de la silla, sintiendo como un hormigueo en la piel. Algo dentro de mí decía que hoy las revelaciones no solo transformarían la relación entre mis padres, sino también la nuestra como hermanas. ¿Qué está pasando, tía?, preguntó Laura, anticipando lo que todas sentíamos. La tensión casi se podía palpar. Ana respiró hondo antes de hablar. Quiero que sepan que he estado guardando un secreto sobre su madre y su padre. No sé si esto les hará daño o si les dará la oportunidad de sanar, pero mi deber es contárselo. Una sombra de preocupación cruzó su rostro, y antes de que pudiera procesar sus palabras, ella continuó. Tu madre nunca fue la misma después de que tu padre se fue. Me pidió que protegiera algunas verdades del pasado, pero ahora creo que es tiempo de que lo sepan. El corazón me dio un vuelco. Con cada palabra, sentí que me adentraba en una tormenta. ¿De qué hablas, tía? Mi voz estaba casi ahogada, atrapada entre la culpa y el temor. Hubo una razón por la que se separaron. No solo fue la distancia, la falta de comunicación o la depresión de tu madre. Fue antes de eso. La voz de Ana temblaba y sentí que la habitación se encogía a nuestro alrededor. Tu padre tuvo una relación con otra mujer. Aquella revelación se sintió como un hacha que cortaba el aire. Era una espada de dos filos, que podría cortar la ya desgastada cuerda de lealtad que había mantenido unidas a nuestras vidas hasta ese momento. Laura se miró a los ojos, hasta ahora llenos de incertidumbre, y su rostro se tornó de piedra. No puede ser, susurró, la incredulidad inundando su voz. He guardado esto para protegerte, para preservar la imagen de su padre, pero veo que ha causado más daño que bien. Es tiempo de que sepas la verdad, continuó Ana, y cada frase era un relámpago que iluminaba, aunque fuera brevemente, el caos de nuestras vidas. La ira comenzaba a emerger en mí, una rabia que mezclada con la tristeza creaba un mar de emociones. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que esto continuara así, a espaldas de nosotras? Las lágrimas llenaban mis ojos, un torrente que no podía detener. Ana permaneció en silencio, su rostro reflejaba un dolor incluso mayor. Porque no quería que la verdad se convirtiera en un peso que tuvieran que cargar. Quería que tu madre al menos tuviera una felicidad momentánea. ¿Felicidad? ¿A costa de todo lo demás? La voz de Laura era un grito lo más bajo posible, pero la intensidad de su dolor vibraba. Al ver la devastación evidenciada, me di cuenta de que ya no estábamos en el camino de la sanación, estábamos atrapadas en el laberinto de un pasado que nunca imaginamos. Ana cerró los ojos, y por un instante pareció como si todo el dolor del mundo la envolviera. No quería que este secreto divida a la familia aún más de lo que ya estaba. Pero he sido parte de la carga. Un silencio pesado se instaló en la sala. Las palabras caían sobre nosotros como gotas de lluvia, a cada una más dolorosa que la anterior. Pero de repente, sentí que mis manos temblaban por la necesidad de conexión. Este era el momento, el instante que podría desencadenar algo diferente, que podría permitirnos enfrentar el caos de una vez por todas. ¿No se dan cuenta de que ahora tenemos una mayoría de opciones? No solo tenemos al dolor, tenemos también nuestra historia y nuestras voces, dijo mi hermana, y de repente me encontré en el centro del espacio, con el impulso de cambiar todo. Podemos decidir mucho sobre nuestro destino, y aunque el pasado pueda dolernos, podemos crear un nuevo camino, dije, sintiendo como ese propósito comenzaba a resonar en mi interior con fuerza. Sí, sí podemos, dijo Laura, adentrándose en su propia vulnerabilidad. No podemos cambiar lo que ya ha pasado, pero podemos tomar esto y usarlo como un nuevo comienzo. Lágrimas comenzaron a deslizarse por nuestras mejillas, cada una dejando un rastro de esperanza en su camino. No era un camino fácil, había historia, dolor y sufrimiento, pero también había la oportunidad de la redención y el fortalecimiento. Nos miramos, y en esa mirada compartida, sin poder evitarlo, comenzamos a susurrar las palabras que había tanto tiempo guardadas. Las verdades que dolían pero que, tal vez, eran la clave para nuestra libertad emocional. Y mientras allí permanecíamos, en la sala de tía Ana, entendí que el cambio no vendría solo. Tendríamos que asumir la responsabilidad de nuestras historias individuales y el papel que elegíamos desempeñar. La vida nunca sería perfecta, pero ahora sabíamos que éramos lo suficientemente fuertes para enfrentarla juntas. Al salir de aquella casa,
con la noche cayendo sobre nosotros como un manto oscuro, vi la luz de un nuevo amanecer asomándose en el horizonte. Las risas de mis seres queridos se escuchaban en la distancia, como un faro de esperanza que prometía un futuro lleno de posibilidades. En ese instante comprendí que el mayor regalo de todos no era un pastel ostentoso o una simple celebración, era la conexión renovada con mi hermana y el anhelo de reconstruir lo que una vez se había perdido. Al final, tomé la mano de Laura y en ese sencillo gesto hallé consuelo. En el fondo, lo que realmente importa son las historias que decidimos construir y cómo decidimos escribirlas juntas. Hoy, por fin, vamos a hacer nuestra propia celebración, susurré, sintiendo que el camino ya no era solitario. La sombra de nuestro pasado ahora se convertía en luz, y así comenzó nuestra nueva jornada. Y aunque todo no esté claro, eso es lo hermoso del viaje, agregué, sabiendo que, al enfrentarnos a la verdad, estábamos dando forma a un futuro lleno de amor y fortaleza, donde el perdón sería el ingrediente esencial de nuestra historia eterna. Nada podría separarnos, porque somos lo que elegimos ser, y hoy elegimos ser libres.